¿Qué significa el hecho de que el amor de Dios no es unilateral, sino que es profundamente relacional? ¿Será que el amor que mostramos a los demás es una manera también de mostrar que realmente amamos a Dios? ¿Por qué será importante en mi relación con mi semejante el reconocer la obra de Dios en mi vida? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, feliz de volver. Hola Pedro, hola Heriberto. Hola. Hola Heriberto. Otro año. Así es. Empezamos hace una semana un nuevo año, una nueva lección también, un nuevo tema de estudio. Y obviamente, damos la bienvenida nuevamente a Margarita, que estuvo fuera. Ya luego nos contarás un poco, Margarita, de tus actividades. Quizá. Sí, de tus actividades fuera de casa. Así que, pero nos alegra nuevamente poder estar juntos. Y obviamente de aquí también mandamos un saludo a Igor, que ha sido parte de las últimas 2 lecciones. Y obviamente esperamos de que en algún momento también nos pueda seguir acompañando. Pero ¿qué tal si iniciamos con una oración? Claro que sí. ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, claro. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por esta oportunidad de poder estar estudiando otra lección más en un año nuevo, que tú esperamos nos bendigas, estudiando las lecciones y estas lecciones que son tan importantes, que tienen que ver con el amor que tú tienes para los seres humanos. Ayúdanos a aprender la lección de esta tarde, y que sea de beneficio para nosotros y para nuestros oyentes también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección 2. Como hemos visto ya la semana anterior, estamos estudiando el tema del amor de Dios y su justicia. Y este tema realmente promete mucha cosa muy interesante, muy importante. El título de la lección hoy es Amor Pactual. Y quiero leer del libro de Juan, el capítulo 14, del versículo 21. Voy a leer de la versión Palabra de Dios para todos esto. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Yo quería hacerles una pregunta ahorita a ambos en esta parte, en este punto, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que el amor de Dios no es unilateral, sino que es profundamente relacional? Es lo que plantea por lo menos el autor de la lección, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿O cómo entendemos esto, ¿no? De que el amor de Dios, más que ser estrictamente unilateral, es profundamente relacional. ¿Por qué es que para que el amor de Dios llegue a tener un impacto real en el receptor, debe existir una relación con Dios? A ver, ¿qué entendemos en esta parte? O sea, porque este punto creo que es muy importante justamente en torno al tema de lo que vamos a estar, conversando con respecto a la lección de esta semana, ¿no? O sea, ¿por qué creen ustedes de que para que realmente el amor de Dios llegue a tener un impacto en el receptor, en la persona motivo del amor de Dios, es necesario de que exista una relación con el Señor? Interesante pregunta. ¿Qué pasó? A ver, Gilberto. Porque yo lo comparo en una relación, porque yo me recuerdo cuando llegué aquí de los Estados Unidos, Pedro, yo vivía en unos apartamentos, una casa, pero vivía dentro del dueño que vivía de la otra casa al lado. Uh-huh. Y ellos tenían una hija de mi edad, que íbamos a la misma escuela. O sea,
Yo cuando vine, yo no sabía nada, cómo comunicarme, cómo hablar, ni en español ni en inglés. O sea, no era como si hubiese estado mudo. ¿Ok? Así es que me invitaron a jugar. Estábamos jugando. La hermana de ella había dicho, oh, ella te gusta, le gustas a ella. Pero para mí no sabía cómo comportarme, cómo comunicarme, cómo relacionarme. Claro. Así es que pasamos los 4 años de high school, no le hablaba, nos íbamos en el mismo bus, no hablaba yo. O sea, y es lo que pasa con nuestra relación con Jesús. Claro. Él nos ama y nosotros a veces no nos damos cuenta. O sea, no tenemos esa relación, no reconocemos que Él nos quiere amar. Y si nosotros no reconocemos, en realidad ahí puede haber un problema muy grande porque no podemos empezar esa relación para poder conocerlo más aún todavía. Claro. ¿Verdad? Claro. Yo creo que todo el mundo tenemos una relación con Dios. O sea, así como la de Heriberto, que no se hablaban, pero era una relación. O sea, de alguna manera, el reconocimiento de que la persona está ahí, está. Y creo que todo el mundo, ateo o no, tiene una relación con Dios. Si eres ateo, es que activamente sabes que Dios, pero lo rechazas. Entonces es como, aunque quieras o no, todo el mundo tiene una relación. Y creo que es un gran beneficio cuando uno decide aceptar el amor. Es liberante, es hermoso. Y uno puede amar más. Entonces, al negar el amor de Dios, es como que te niegas a ti mismo. Entonces, por eso creo que es relacional. Porque simplemente no se puede no. O sea, no se puede no saber que hay Dios. Yo creo que todo el mundo sabe que hay Dios de alguna manera. Y Dios tiene una relación individual con cada uno de nosotros. En su subconsciente, el Espíritu Santo está ahí. Claro. Claro, creo que, o sea, en buena cuenta, digamos, el amor, digamos, la proyección de la intención de Dios siempre está dada para todos, ¿no? El asunto es cómo nosotros respondemos a eso. Tal vez esa era la parte de lo que tú estabas comentando también en tu experiencia, Heriberto. O sea, cómo respondemos a ello, ¿no? Cómo es de que de acuerdo a nuestra respuesta podemos recibir el beneficio de esa proyección de amor de Dios, o puede ser de que nos estemos perdiendo de algo muy grande también. ¿Ok? Esa es la parte importante. O sea, de que el Señor siempre extiende su amor por nosotros, pero dependiendo de la respuesta nuestra, es que ese amor realmente va a ser efectivo, se va a poder dar en nuestras vidas o no, dependiendo de la respuesta que nosotros demos. Ok. Exacto. Ahora, quiero leer otra cosa que me parece también muy importante, muy relevante en todo esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y leo de la versión Reina Valera 1960. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, es interesante todo esto, obviamente, ¿no? El apóstol Pedro habla de que el Señor aún no regresa porque nosotros no estamos listos para recibirlo. Y él menciona que el Señor desea que todos podamos proceder al arrepentimiento. O sea, ¿qué significa esto? O sea, esto de proceder al arrepentimiento. ¿Qué entendemos por esto? O sea, ¿qué cosa es lo que realmente está tratando de decirnos? Pues estaba escuchando un podcast esta semana con Jordan Peterson y Huberman. Y han hecho podcast juntos, pero salió hace como unos 4 días o 5. Y está muy interesante porque una de las cosas que dice Jordan Peterson es que uno no puede crecer sin destruirse. Y el sufrimiento de destruirse a sí mismo es lo que nos lleva al cambio y nos lleva a crecer. Entonces, ¿cuál era la pregunta?
O sea, la pregunta es estrictamente, ¿qué es lo que representa para ti este asunto de proceder al arrepentimiento? O sea, la invitación que hace Pedro, ¿no? Bueno, entonces yo creo que o sea, según Elena G. White, en el camino a Cristo, en el parte del arrepentimiento es primero reconocerlo, aceptar el amor de Dios y su poder de cambio y cambiar. Okay. Entonces, el cambio es necesario para el arrepentimiento. Entonces, nosotros, voy a poner el ejemplo de salud. Unos quieren ser sanos, pero no han hecho ningún cambio. Entonces, es realmente arrepentimiento por su estilo de vida previo que los llevó al estar insanos. Entonces, realmente uno está arrepentido si no ha hecho ningún cambio. ¿Y por qué se retrasa la promesa de la salud si no ha hecho algún cambio? No es Dios quien lo está retrasando, sino uno mismo por no estar realmente arrepentido. Entonces, todas las cosas en la vida que a veces vemos como algo malo, pues una enfermedad, son Dios diciéndonos, despierta. Así es. Sí. Sí, tienes razón. Todo comienza con la caída del hombre, Pedro. Okay. Sabemos que nosotros pecamos. Todo vamos a ese rompimiento de esa relación. Exacto. Que había. Ahora, Dios nos ama y Él nos quiere amar. Y dentro de ese amor que existe, Él sabe que nosotros necesitamos salvación. Uh-huh. O sea, Él nos quiere salvar. Pero si nosotros no nos damos cuenta primeramente quién es Dios y qué es lo que quiere de nosotros, entonces nos vamos a perder o hay peligro de perdernos porque en realidad todos estamos excluidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Claro. ¿Verdad? Claro. Ahora, como ustedes mencionaban, o sea, ambos, este asunto, hay una necesidad de un cambio, ¿no? Uh-huh. De un cambio real en la mente, en realidad. Okay. Cuando Margarita mencionaba el tema de que no puede haber un cambio, digamos, en nuestra salud si primero no hay un cambio en nuestra conciencia para poder reconocer de que estamos enfermos, que necesitamos cambiar hábitos o ciertas situaciones, entonces primero es necesario un cambio aquí, ¿no? Lo que tú estabas comentando ahorita, o sea, definitivamente llegamos al principio, o sea, al principio nuestros primeros padres, al dejar de confiar en Dios, empezaron a ver las cosas, su cosmovisión cambió, ¿no? Las cosas las empezaron a ver de manera diferente. Entonces, lo que Pedro está mencionando es el asunto de que hay necesidad de una metanoia, ¿no? O sea, de un cambio en nuestra mente. Pero ¿con respecto a qué? Con respecto a quién es Dios. Entonces, cuando realmente nosotros lleguemos a conocer verdaderamente quién es Dios y cuál es el propósito real que tiene, estaremos listos para poder recibirlo. O sea, esa es la figura, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? De que nosotros realmente podamos conocer quién es Dios. Y en la medida en que lo conozcamos a Él, que haya ese cambio en nuestra mente de poder percibirlo, ese es realmente esa condición que dice Pedro, el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es solamente el hecho de apartarme de hacer el mal. El arrepentimiento tiene que ver cómo es que yo percibo a Dios, ¿no? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de Él? Y en esa medida que me va a permitir, digamos, cambiar mi perspectiva de quién es Dios, es que mi vida también va a cambiar. Y crecemos. Obviamente. O sea, como la palabra metamorfosis, de un gusano a una mariposa. Hay un versículo en que me gusta mucho porque, no sé, los novios... O sea, fue viral en un momento que las muchachas les preguntaban a su novio, ¿todavía me querrías si soy un gusanito? Si fuera un gusano. O sea, realmente yo no querría un gusano. O sea, no, si fueras un gusano no te querría. Bueno, pero hay un versículo en que David dice, soy un gusano. Y pues sí, yo a veces me siento que soy un gusano. Como hoy le pegué a la camioneta de mis papás. Hoy me sentí como un gusano. Es una historia un poquito difícil. Y mis papás me quieren.
Y Dios así, yo soy un gusano y Dios me quiere. Pero yo no tengo que ser un gusano todo el tiempo. Puedo ser una mariposa. Y en la mariposa viene por el cambio. Se tiene que deshacer ese gusano, estar en un tiempo de nada y crecer, romper eso y crecer. Romper lo de antes. Sí, también quería añadir que muchas de las veces, así como sucedió con el pueblo de Israel, que ellos se dieron cuenta de que ellos cada vez que desobedecían, algo les ocurría. Uh-huh. O sea, él les llamaba, venía los juicios de Dios. Okay. Y ellos entraron, y es algo que nosotros podemos tener el peligro también de hacer lo mismo, porque ellos empezaron a hacer, uh-huh. a hacer para tener gracia con Dios, para satisfacer a Dios, o sea, obedecer, claro. Y de esa forma creyendo que si hacían más, tenían más gracia delante de Dios. Claro. Buscar el favor de Dios por medio de las obras, ¿no? Exacto. Por eso es que esa transformación, así como la mariposa, el gusano, no hace nada el gusano. Claro. No es de él. O sea, la transformación viene de adentro. Si nosotros hacemos las cosas porque lo sentimos, ha habido un cambio interno, eso es lo que quiere Dios. Uh-huh. ¿Verdad? Ok. Y en esta parte, o sea, por ejemplo, ¿no? Ya que mencionas esta parte, Heriberto, creo que es muy importante porque tal vez, o sea, los amigos que nos escuchan, probablemente muchos están ligados a alguna congregación religiosa donde se promueve mucho o se predica el hecho de la necesidad de la obediencia, ¿no? Tienes que obedecer, tienes que estudiar, tienes que investigar, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no tienes que comer esto, no puedes comer lo otro, tienes que vestirte de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Es eso realmente el propósito de la manera en cómo nosotros podemos, digamos, encontrar la gracia de Dios? O sea, porque tú estás trayendo ese punto y era la experiencia de esta gente, digamos, que está plasmada en los escritos, ¿no? Entonces, siento como que el ser humano siempre entra en este círculo vicioso, en este foso, cae en este hoyo de, digamos, de buscar la gracia de Dios a través de una acción, ¿no? Uh-huh. Sí, y sabes lo que me hacen pensar a mí, porque yo siempre había querido ser o policía o ser parte soldado. Okay. Pero yo, escuchando historias de cómo les daban órdenes, uh-huh. Nunca me atrayó, porque yo siempre preguntaba o me hacía preguntas, pero ¿por qué? Si me van a mandar algo, ¿por qué? Quiero saber por qué. Claro. Y de la misma forma, a medida que yo aprendo de la palabra y leo, me hago esta misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? Ajá. ¿Por qué no tengo que hacer esto? ¿Por qué no tengo que hacer otro? Y todo cabe a mi relación que yo tengo con Dios. Claro, claro. Es porque yo he aprendido quién es Él y he aprendido a amarlo. Y por ese amor que Él me ha mostrado primeramente Él a mí, hago las cosas que yo hago. Claro, claro. Me encanta eso de saber por qué. Yo creo que Dios no quiere que seamos esclavos ciegos. O sea, Él es tan inteligente, es un científico maravilloso, o sea, todo lo que creó tiene mucha inteligencia. Uh-huh. Y entre nosotros más estudiamos, más lo vemos y más vemos lo que Él es. Si nosotros no estudiamos, nuestra percepción o cosmovisión es chiquita. Al estudiar se nos expande la mente. O sea, los físicos entienden las dimensiones de una manera muy distinta que yo quizá los entienda. Y ellos quizá podrían percibir o pensar de alguna manera cómo el cielo tiene más dimensiones e imaginarse algo que yo no puedo. Pero y yo por la salud quizá tengo una idea más de qué tipo de doctor Dios es y toda la inteligencia que ha puesto al relacionar las hormonas con las emociones, con el cerebro, es como wow. Entonces nosotros al estudiar
al estudiar la Biblia, al estudiar cualquier otra cosa, vemos a Dios. Entonces, Dios quiere que estudiemos, que nos preguntemos por qué. Y al nosotros preguntarnos por qué, aprender más de él y verlo más, ver su grandiosidad. Y cuando nosotros no estudiamos, nos inhibimos de conocerlo. Hay veces que no tenemos la oportunidad, pero si tenemos la oportunidad y no escudriñamos o no tomamos el tiempo, estamos desperdiciando. Así es. Y un punto importante que creo que lo vamos a estar viendo en esta lección, en la próxima también, es el asunto de que, o sea, el conocer a Dios se expresa mejor en mi relación con los semejantes, o sea, en mi relación con los demás, ¿no? Y en la manera en cómo me comporto con todos ellos también. Así es. Así. Porque en realidad él dijo, conforme tú me lo hiciste a este pequeñito, me lo hiciste a mí. Y eso es lo mismo como un acto de bondad, así como una relación que yo tengo con esta persona también. Amén. Y a mí me encanta platicar con ustedes y escuchar gente inteligente, porque al aprender y escucharles, pues yo gano un poquito de su punto de vista conforme a Dios. Y pues también mi mente es expandida a través de eso. Entonces agradezco a Dios por estas oportunidades de poder platicar de Él. Creo que es un beneficio mutuo también, Margarita. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Quiero leer ahora del libro de Romanos, el capítulo 11, los versículos 17 al 22. Y quisiera que pudiéramos notar algo interesante, ¿no? De que si bien es cierto, el amor de Dios es incondicional, podemos entender también de que el amor a Dios sí es condicional. ¿Ok? 11. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 22. Quiero leer esto de la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Interesante esta imagen que utiliza justamente Pablo en el libro de Romanos, de las ramas que han sido injertadas en el árbol, en el tronco de olivo, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que estamos leyendo en estos versículos, ¿depende de uno el ser injertado en el tronco de la vid? O sea, ¿es una acción que uno mismo, digamos, le es posible realizar? Esto de ser injertado. ¿Quién realiza esa acción de injertarte en el tronco para nutrirte? ¿Y cuál es tu papel probablemente en la posibilidad de recibir ese beneficio? Interesante. Yo creo que nosotros, sí, antes se creía que la vid era Israel, ¿verdad? Y que de ellos salía la vida. Y nosotros, por eso es que nosotros, todos los demás pueblos eran excluidos. Okay. Sabemos que la vid en sí es Dios, ¿verdad? Para nosotros ser parte, sabemos que no tenemos que ser israelitas o nacer en Israel, porque ellos tuvieron su oportunidad y tuvieron su tiempo. Y tuvieron la opción también de aceptarlo o rechazarlo. Así como nosotros hoy tenemos la misma opción. Claro. Si nosotros lo aceptamos, entonces somos injertados. ¿Verdad? Y no hay vida en nosotros, pero esa vida la tomamos de la vid, que es la vida que da Dios a nosotros. Ajá. ¿Qué dice Margarita? A ver. Pues me hace pensar en mi papá. Mi papá es muy buen jardinero. Y
Y él pues hace sus injertos, hace diferentes cosas. Y también de donde él es, de Chiapas, ahí pues ponen un palo en la tierra y sale la planta. Todas las cercas de palos tienen ramitas. Es muy verde y mucha agua. Pues no hacen nada más. La persona pues pone la cerca y salen las ramitas. La tierra ya está preparada, los nutrientes, la lluvia la da Dios. Entonces, todo lo hace Dios, el lugar perfecto donde uno tiene que estar. Ahí nos pone Dios, nos planta. A Abraham lo mandó a un lugar que parecía horrible y lo plantó allí y lo hizo padre de todos. Entonces, Abraham solo tenía que obedecer. O sea, Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Y Abraham solo tuvo que confiar, tomar el paso, ver al invisible y lanzarse, aceptarlo y obedecer. Ajá. Ahora, miren, los versículos mencionan un término bastante conocido dentro del contexto bíblico, que es la fe. Y menciona y dice, ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. O sea, estás allí. Ok. Entonces, la pregunta tal vez es, dentro de esto, o sea, dentro de esta condición de falta de fe o mantener la fe, ¿cómo es que se llega a incrementar mi fe? O sea, ¿cómo es que, digamos, mi fe es posible de que crezca o cómo es posible, en todo caso, perder la fe? A ver, vamos con calma. Bueno, lo que quería yo opinar en esto, Pedro, porque ahí habla de que sí, se quitaron unas ramas y se pusieron otras, ¿verdad? O sea, yo ahí miro de una manera en la justicia de Dios, ¿verdad? Porque ahí miramos y hemos estado hablando de nuestra habilidad de poder escoger. Exacto. O sea, estas fueran quitadas no porque Dios las quiso quitar, sino porque ellas no quisieron seguir la palabra renunciaron de Dios a y eso. renunciaron. Exacto. ¿Verdad? Ahora miramos porque Dios es justo y lo que me hace pensar en esto de la justicia aquí, Pedro, algo que ocurrió hace poco. Antes de salir cada presidente se le da perdón a criminales, ¿verdad? Yeah. Y sabemos que se le dio perdón al mismo hijo del presidente y a muchos otros que al ver de muchos no se merecían el perdón. En todas partes se cuecen habas. Sí. Ahora, lo que yo veo es que un juez justo, aunque es el hijo el que ha quebrado la ley, no hace diferencia, claro. ¿Verdad? Y eso cabe en la justicia de Dios, que somos hijos de Dios, pero aún así estamos en peligro si nosotros no seguimos las leyes, las reglas que Él ha puesto en nuestro corazón, de nosotros caer también y ser quitados de la vida. Quiero agregarle a eso. Nosotros muchas veces pensamos, las obediencia y seguir las cosas es estar así y no hacer nada. Entonces, y pues nada más estar así, no hacer nada. No es eso. Tenemos unos amigos que nos dicen, wow, ustedes tienen historias de todo. Mis papás anduvieron por todo el mundo viajando y fueron a África y hicieron muchas cosas, ¿no? Y pues tienen historias y momentos en que Dios realmente se mostró y cómo Dios estuvo allí. Y bueno, quiero compartir es fe. Estamos hablando de la fe y el pasaje de la fe. Entonces, esto es Hebreos 11:8, empezando con Abraham. Bueno, dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. O sea, la fe se ejercita obedeciendo y saliendo de la zona de confort, haciendo cosas grandes, arriesgadas. O sea, el obedecer
no es hacer nada y cerrarse. El obedecer es arriesgarse. Dios quiere que vivamos y que vivamos una vida plena. Todos necesitamos explorar, necesitamos una aventura. Y la vida es una aventura y Dios quiere que vivamos una aventura. Pero pues para tener no miedo de tener la aventura y tener vida plena, pues hay que arriesgarse. Y eso es bien emocionante. Claro, claro. Claro, definitivamente. O sea, esa parte es fundamental, Margarita. O sea, el hecho de que la fe no es una condición, digamos, teórica, sino que requiere una experiencia en realidad. Es una vivencia, no es una forma de vida en realidad, ¿no? Sí, y además quería añadir que mi fe también crece porque yo sé que Él es un juez justo. Okay. O sea, yo veo de que miro las injusticias que ocurren en el mundo, pero yo sé que Dios es justo. Se desarrolla la confianza. Va a ser justicia conmigo. Okay. Así es que no depende tanto de lo bueno que yo sea, pero yo sé que si yo me mantengo firme y me mantengo conectado con la vid, Él va a ser justo. Ok, y aquí en esa parte justo hay una frase final en estos versículos que leí que menciona lo que estás mencionando un poco, Heriberto. O sea, esta parte de mantenerse. Dice mantenerse en su bondad, dice, ¿no? Pero si tú no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y esta era mi última pregunta en esta parte. O sea, ¿qué significa para ti mantenerse o mantenerte en su bondad, ¿no? En inglés, la palabra de mantener es abide. Abide. O vivir. Así es. Entonces, mantenerse, también he estado pensando últimamente en caminar con Dios. Como Noé y Enoc, ellos caminaron con Dios. Entonces, caminando y hablando. O sea, es como que vas con Dios por medio de que tú vives y avanzas. O sea, no significa mantener, estar estancado. Mantener es vivir en. Entonces, todo lo que tú te muevas y hagas y estés es en un estado de... mantenerse no es estático, es fluido y es en direccional hacia el cielo. Amén, amén. Sí, amén. También lo que me pongo a pensar es de que hay muchas relaciones disfuncionales y en una relación que es saludable, yo no voy a aceptar todo lo de la otra persona. O sea, va a haber una relación. Ajá. La misma existe con Dios. Yo, como dije al principio, yo le pregunto y tenemos derecho nosotros. Y Dios se goza cuando nosotros tenemos esa relación. Decimos, ajá, pero ¿por qué me pasó esto? Claro. ¿Qué tienes para mí? ¿O qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Verdad? Esa es la relación que existe saludable en vez de una relación disfuncional donde aceptamos todo porque está escrito y es donde quizá entramos a ser igualmente como los judíos, que ellos obedecían nada más por obedecer. Claro. No porque tenían una relación. Exacto. Creo que esa es la parte que, digamos, muchas veces perdemos, o sea, el sentido, ¿no? De buscar una acción, pero obviamente basada en nuestras obras, pero perdiendo una relación, que creo que es lo fundamental, ¿no? Esa es la parte central de todo esto. Ok, déjeme leer del libro de Primera de Juan, el capítulo 4, los versículos 19 al 21. Y leo de la Nueva Biblia Viva. Como ven ustedes, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si no ama al hermano que tiene delante, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a Él, sino también a nuestros hermanos. Esto obviamente es muy, muy importante, ¿no? Ahora, pregunta para nosotros. O sea, ¿qué me podría llevar a mostrar amor, respeto incondicional a cada ser humano, ¿no? A cualquier persona? ¿Cuán importante es para mí, o sea, en mi relación con los demás, la percepción también que yo llego a tener respecto de la obra que Dios ha hecho en mi vida? O sea, esta parte sí creo que es muy importante y tal vez me gustaría que pudiéramos comentar. O sea,
¿Cuán importante? O sea, ¿por qué es importante en el asunto de mi relación con los demás el poder percibir? O sea, la manera como yo percibo de que Dios ha obrado en mi vida. Y en esta parte quiero, por ejemplo, ponerles el ejemplo de María Magdalena, ¿no? Cuando ella está en el momento de lavarle los pies a Jesús, de ungirlo, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo de gente, y entre esos está el dueño de casa, ¿sí? Ahí está Simón, el leproso, pensando dentro de sí y diciendo, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y entonces Jesús le cuenta una historia y le dice, mira, habían 2 fulanos que debían mucho a un señor, ¿no? Pero uno le debía mucho y el otro le debía poco. Pero el Señor le perdonó a los 2. ¿Ok? Entonces le dice, cuando el Señor perdona a los 2, o sea, ¿quién le amará más? Y entonces el leproso, bueno, el hombre que había sido sanado, Simón, le dice, aquel a que se le perdonó más probablemente amará más. Y le dice, bien has respondido. Y entonces se refiere a la mujer diciéndole, mira, a ella se le perdonó mucho, ama mucho también. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? O sea, en mi relación con otras personas, la manera como yo percibo de la forma como Dios ha actuado en mi vida. ¿Por qué es importante eso? Esto es crucial, me parece que es muy, muy importante. O sea, ¿por qué es importante en la forma como yo veo a los demás, la manera como yo veo que Dios actuó conmigo también? Okay. ¿Ah? Bueno, yo voy primero. A ver, vamos a ver. Mira, cuando nosotros crecimos, fuimos 10 hermanos. Mi papá en realidad, él no supo cómo ser padre para nosotros, porque él no tuvo en realidad un padre tampoco él. Okay. Que lo entendiera, que lo enseñara, que lo guiara. Claro. So, él no pudo dar lo que él no tenía. Así es que yo aprendí en realidad después de que conocí a Dios, conocí entonces cómo amar, claro, entonces cómo tratar a las personas, claro, entonces cómo relacionarme con ellos, cómo no debo de mentir, cómo no debo de engañar. Entonces todo esto fue para mí, lo aprendí no porque mi padre me lo enseñó, o si el Padre Celestial me lo enseñó, ajá, pero esa relación que nosotros a veces no tenemos, a veces nos mantiene abajo. Okay. O sea, pensamos que porque yo así crecí y yo fui así, entonces el que le gusto como soy o no, pero así soy yo. Pero Dios nos quiere transformar. Exacto. Dios nos quiere cambiar. Él nos quiere enseñar a tener esa relación con los demás, porque Él nos ha transformado. Ahora nuestra relación se va a mostrar la que yo tengo con Dios, como yo trato a los demás. Ok, ¿verdad? Ok. A ver, Margarita. Otra es mis papás. A ver, vamos a darle nuevamente a los papás de Margarita. Yo tuve unos papás muy buenos, gracias a Dios. Entonces, soy muy bendita en ese aspecto. Mi abuela, vengo de familias con mujeres con un carácter muy fuerte. Okay. No estoy lejos de eso, pero hemos aprendido. Tú has recibido como herencia eso también, Margarita. Estoy aprendiendo y creo que se ha notado por las generaciones cómo vamos creciendo. Entonces, mi abuela era muy regañona y conoció a Dios y cambió. Y mi mamá, a través del cambio y también haber conocido a Dios, cambió, fue distinta y mejoró a cómo fue mi abuela madre. Y ahora yo por medio de eso, pues tengo la oportunidad de también mejorar y cada vez hacerlo mejor. Todo el mundo hizo lo mejor que pudo en el momento. Todo el mundo estuvo viviendo y está viviendo por la primera vez. Pero Dios transformó a cada uno de ellos y pues por medio de mi mamá y mi papá yo he visto el amor. También la relación de mi mamá con mi papá es mucho más tranquilo, perdonador. Mi mamá aprendió mucho de él. Entonces la relación de mi mamá con mi papá la hizo crecer y mi papá también creció mucho con mi mamá.
Entonces, por ejemplo, hoy que no choqué, pero le pegué el carro, yo estaba toda triste, o sea, les hablé, estaba llorando y pues como estaba llorando pensaron que me había accidentado o algo así. Y lo primero que me preguntaron es, ¿tú cómo estás? ¿Tú estás bien? Y pensaron en mí, me quieren y me perdonaron mucho. Entonces a mí me han perdonado mucho y yo veo el amor de Dios por medio de ellos. Entonces yo sí tuve mucha bendición de ver el amor de Dios por medio de mis padres. Pero ahora tengo más responsabilidad. También. Ahora, pero Margarita, por ejemplo, en ese caso, o sea, ¿cómo impacta, digamos, ese modelo que tú recibes de tus padres? O sea, tus padres te perdonan, ok, hiciste algo que no debió pasar, ok, hubo un accidente, fue algo obviamente sin intención, lo que fuese, pero causó un daño, ok. Pero tus padres, digamos, te reivindican, ¿no? Te reponen, restituyen tal vez ese sentimiento incluso que tú tienes de haber cometido una falta, lo que fuese. Ser gusano. Ok, de que te sentiste un gusano, ok. Pero al final, ¿cómo impacta eso? O sea, ese modelo, esa restitución, ese sentimiento que al final tú recibes, ese apoyo, ¿cómo impacta en tu relación con los demás también? O sea, ¿cómo impacta en tu relación con el prójimo, ¿no? Pues yo soy hija única y soy bien egoísta. Bien egoísta. Me cuesta mucho, o sea, creo que le disimulo bien, pero mi cerebro estoy en una lucha constante de que, no hombre, mis papás me están apoyando en todo, como yo no voy a querer compartir esto. O sea, no, pues, o sea, ¿qué me cuesta si yo ni estoy nada? Yo no he hecho nada. Y es lo mismo de la vida. Así es. O sea, yo no hice nada. ¿Cómo me voy a sentir yo como que soy dueña de si no es nada mío? Entonces, pero es una... O sea, todo el tiempo estoy en mi cerebro. No hagas caras, no digas nada, no hagas caras, no digas nada. Porque o sea, me cuesta mucho. Pero ahí voy poco a poco. Así es definitivo. Ahora, un último punto, y quisiera llevarlo también a un tema práctico, o sea, por ejemplo, dentro de la congregación, ¿no? Que digamos, aparentemente todos buscamos lo mismo dentro de una congregación. Pero, por ejemplo, ¿cómo actuar con una persona dentro de la congregación a quien tú le muestras los beneficios del amor de Dios y de la vida en comunidad, pero que esa persona se rehúsa a relacionarse contigo, ¿no? O sea, ¿cómo actuar con una persona así? Margarita, no sé, la sonrisa, a ver. Pero así como nosotros crecimos, toda familia tiene una historia. Y nosotros no sabemos la historia de por qué se comporta una persona de cierta manera, claro, o rechaza el amor. Claro. No debemos simplemente y rápidamente desechar a esa persona, porque ya nosotros no sabemos. Claro. Muchas de las personas necesitan simplemente más amor. Dice que el amor lo puede todo. Así es que esa persona, tarde o temprano, si nosotros nos mantenemos firmes, mostrándonos pacientes, amorosos, se va a romper esa barrera, tarde o temprano, porque el amor siempre triunfa. Amén. Amén. ¿Qué dice Margarita? Y tiempo. Tiempo, ¿no? A veces es la parte... Tener paciencia, supongo yo, ¿no? O sea, yo inmediatamente pensé en los israelitas que no entraron a la tierra prometida por su actitud. Ajá. Entonces yo lo que pienso es que a veces en la iglesia hay personas, o sea, uno está súper emocionado de hacer cosas, ¿no? Y luego hay gente negativa. Eso es lo que es como, sí. Y bajonean todo y no creen que puede pasar nada. Y a mí eso sí me desespera mucho porque pues baja el ímpetu que uno tiene, ¿no? Y pues pienso, no, te vas a tener que morir y tu generación para que podamos avanzar. Porque no, esa generación se tuvo que morir hasta que cambió y hubo una generación nueva con una mente nueva. Entonces, pienso, no, hombre, de aquí que se muera una generación, ya me hice viejita. Entonces, me dan ganas de decirle inmediatamente eso, pero no, o sea, Dios
fue paciente. Así es. Y se esperaron 40 años ahí. Bueno, esperemos no tener que esperar 40 años para... No. Si llegamos a una situación así con alguien dentro de la congregación o en casa o en la calle, no sé, ¿no? De alguna manera, o sea, obviamente que estas situaciones se puedan abreviar, ¿no? O sea, el hecho de que la relación de amor que nosotros llegamos o podemos llegar a tener con Dios definitivamente se va a ver reflejado también en la manera en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y como estaba mencionando Heriberto, o sea, de alguna forma, o sea, sí es real reconocer el hecho de que el amor al final siempre vence, ¿no? Uh-huh. Ya. Creo que lo hemos estado viendo, por ejemplo, en la semana anterior, en la experiencia de Oseas con la esposa adúltera, ¿no? O sea, esta situación de que al final el amor vence, ¿no? Uh-huh. O sea, el amor vence y transforma sobre todo, ¿no? Entonces creo que esta es la parte fundamental también que a nosotros nos debe animar a poder seguir en esa misma línea, de buscar siempre primero relacionarnos con el Señor y que esa relación con Dios nos permita establecer una saludable relación también con nuestros semejantes. Uh-huh. Así es. Muy bien, muy bien. Ha sido muy interesante este estudio de esta semana. Y yo creo que la próxima semana también tenemos un tema muy, muy valioso que vamos también a compartir con nuestros amigos. Pero ¿qué tal si oramos? ¿Quieres orar, Margarita? Me parece bien. A ver. Oremos. Querido Señor, gracias Dios por tu amor. Gracias por poder hablar de tu amor, compartir tu amor. Ayúdanos a conocer mucho más y conocer tu amor y amarte porque tú nos amaste primero. Aceptarlo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Desde aquí, saludos también para Julia. Julia también, un abrazo también. Estamos Caridad también, por favor, sí. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus saludos. Siempre estamos aquí pendientes de todo ello. Así que desde acá les mandamos muchos saludos, un abrazo muy grande para cada una de ustedes también. Y sobre todo también, bueno, para cada uno de nuestros amigos que nos están acompañando a través de la transmisión de este estudio de la lección de Escuela Sabática. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego.